Buenas noches, bienvenidos a La Esencia en Mega TV. De tanto en tanto leemos y hablamos también las cuestiones que tienen que ver con esto que tenemos todos. Creo que no hay persona en el mundo prácticamente que no tenga esto en la mano. Dicen que es lo primero, lo último que revisamos antes de dormir y lo primero que revisamos al levantarnos. Eh, el teléfono vino para facilitarnos, o los celulares vinieron para facilitarnos la vida, si bien es cierto, en un momento se diseñó para comunicarnos, para hacer llamadas, para recibir llamadas, después los mensajes de texto, en fin, pero hoy en día está para todo, desde programar el despertador hasta verificar nuestra presión arterial en esas poco confiables aplicaciones que por ahí hay que supuestamente nos miden la presión sanguínea o arterial o lo que fuera. Sin embargo, últimamente hemos leído en artículos, algunos de ellos especializados, otros no tanto, pero que hablan que en la manera en que usamos el celular nos indica también el nivel de ansiedad que tenemos. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿el celular nos volvió más ansiosos o simplemente vino a canalizar algo que ya tenemos por naturaleza? ¿Qué es la ansiedad? ¿Hasta qué punto la ansiedad se comporta como un elemento de adaptación y de defensa, y desde qué momento ya es un problema, y cómo influye o cómo manifestamos con el uso del aparato celular u otros dispositivos esos niveles de ansiedad? Pero vamos a hablar con alguien que es estudioso de este tema. Licenciado Iván López, yo quiero agradecerte por el hecho de que estés una vez más disponible para nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Juan. Un placer acompañarte como siempre. Y bueno, como bien mencionabas, es una cuestión que lo vivimos en nuestro día a día, todos probablemente, porque Ujú. estamos acompañados, quien más, quien menos tiene un teléfono celular, un smartphone, ¿verdad? Y está rodeado o en uso constante a veces de redes sociales o de algún tipo de aplicación en donde estamos conectados constantemente con algún tipo de información, ya sea personal o ya sea a nivel de noticias, ¿verdad? Ujú. Comenzaba hablando acerca de la ansiedad, Iván. Por lo que he leído, por lo poco que entiendo de esto, la ansiedad per Ujú, se no es mala. El problema es cuando ujú. es persistente, cuando no podemos dejar algo. Eh, Dicen que la ansiedad en su justa medida hasta es un proceso de adaptación o de defensa que tenemos ante ciertas situaciones. ¿Es así, Iván? Totalmente, Juan. Todos convivimos o manifestamos algún nivel de ansiedad que forma parte de nuestra naturaleza, que como bien mencionabas, a veces nos ayuda a ser adaptativos y a estar alertas, ¿verdad? Es como una herramienta que está dentro de nuestro funcionamiento psíquico. Ujú. Ahora, cuando esto se va de alguna manera alterando o aumentando y empieza a generar, perdón, malestares justamente en nuestro funcionamiento, ¿verdad? Ya ligados a pensamientos constantes, intrusivos, a preocupaciones, justamente, o incluso ya cuando afecta algún funcionamiento nuestro que tenga que ver de repente con a la hora de nuestro descanso, por ejemplo, no poder dormir o no descansar bien, ¿verdad? El no comer bien, ¿verdad? O sea, cuando empieza a afectar alguno de nuestros funcionamientos vitales, ahí es cuestión de preocuparse, o cuando también empiezan manifestaciones ya a veces corporales, justamente. Claro, pero ¿de qué manera? Y yo no sé si estas denominaciones que van apareciendo, Iván, son resultados de seminarios, de convenciones entre expertos en psicología y psiquiatría, pero por ejemplo, cuando leemos un término como FOME, Fear of Ujú, Missing Out, o sea, el miedo de perderse algo, cuando eso lleva a la gente a no desprenderse de su celular, a no poder estar 30 segundos o un minuto o dos sin mirar la pantalla ujú. de su celular. Con eso se ha convertido el dispositivo en una especie de medición de nuestras ansiedades. Y probablemente tenga que ver con nuestro funcionamiento también, Juan, Ujú. ¿verdad? Tiene que ver justamente a veces, esto está pensado para generar necesidades, Juan. O sea, Sí. estas aplicaciones, redes sociales, generan una necesidad de atención nuestra que a veces justamente influye en nuestro nivel de ansiedad, que influye en nuestro nivel de estrés y que influyen incluso en nuestros pensamientos. Por eso hablamos que va modificando a veces el consumo excesivo justamente de las pantallas,
llámese a través de redes sociales o algún tipo de plataforma, evidentemente va a tener un efecto sobre nuestro funcionamiento psíquico y sobre nuestro estado de ánimo. O Ujú. sea, definitivamente va a influir porque estamos consumiendo todo el tiempo información y hasta incluso puede generar una especie de adicción, Juan, justamente. Ajá. Entonces ahí es donde tenemos que estar muy atentos de cuánto tiempo le estamos justamente brindando al uso de un smartphone, de las redes sociales. Hoy por hoy, el propio smartphone te mide, Juan, la cantidad de horas que Sí. está utilizando, por ejemplo, en alguna red social o en alguna aplicación en específico y te va evaluando semanalmente. O sea, eso Claro. es importante tener en cuenta. Sí, No, con respecto a eso justamente, Iván, perdón por la interrupción, lo que pasa es que veo que la gente no hace esa autoevaluación. Es decir, el teléfono me ujú, evalúa a ujú. mí, pero yo como que no le escucho tanto a mi teléfono. Ah, mira, usé 10 horas tal red, qué loco, pero Exacto, hasta ahí. No hago claro. una autoevaluación que tendría que ser la razón por la que el celular me está avisando eso, o la aplicación. Claro, Juan, por sobre todo cuando uno está desenfocado en lo que tiene que hacer afuera del smartphone, ¿verdad? Ujú. No todos estamos pendientes todo el tiempo de nuestros, justamente nuestros móviles o nuestros smartphones para trabajar. Ahora, si una persona se dedica a redes sociales y que se llama un community manager, etcétera, por ahí viene un poco, se entiende. Pero un niño, Ujú. un adolescente, un adulto que tiene una función, ya sea académica o ya sea laboral, tendría que justamente medir. O sea, te cuento rápido Ujú. lo que me toca ver un poco en la clínica con los pacientes. Hoy podemos hablar de que es un frecuente esto, de cómo esto afecta el estado de ánimo y de cómo hace que se baje o se pierda el rendimiento de muchos estudiantes o de personas, por ejemplo, que son independientes, ¿verdad? Personas que manejan su tiempo y la cantidad de tiempo que a veces pierden en redes sociales, o cómo esto afecta a la hora del sueño. ¿Verdad? Eh, Porque fíjate, Juan, que estas aplicaciones o redes sociales, por darte un ejemplo, TikTok o Instagram, tienen alguna especie de algoritmo que hace que te muestre contenido que sea específicamente de tu interés o de acuerdo a tus búsquedas. sí. Entonces, todo el tiempo estamos siendo monitoreados a través de estos smartphones, escuchan y entienden y tienen acceso a nuestras búsquedas para generar información o contenidos que sean de nuestra necesidad o que sean de nuestro gusto. Entonces, todo el tiempo puedes pasar 3 4 horas, vos te acostaste a las 9 de la noche ya, y son las 2 de la mañana y todavía no dormiste. Ujú. Entonces, eso es una frecuente constante y que lleva en algún nivel, teniendo como consecuencia el aumento del nivel de ansiedad, justamente, Ahora, porque es un exceso de información. Sí, 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 Iván, siempre, el ser humano siempre fue ansioso, entonces el celular vino, digamos, a canalizar, a darle más inmediatez, a darnos, digamos, exacto. más contacto con esa situación de ansiedad, vino a colaborar a que seamos más ansiosos, pero ya éramos ansiosos. Claro, por eso te decía, el tener un nivel de ansiedad es absolutamente normal, pero Ujú. el aumento, un factor del aumento de la ansiedad podríamos decir que es el uso excesivo justamente de los smartphones. Podría incidir en el aumento, pero de por sí somos seres ansiosos, ¿no? Claro. Otra cosa que leía era el tema creo que le dicen scrolling, y una situación que se suele dar con mucha Sí. gente que, por ejemplo, compró un vehículo nuevo y se toma una selfie con Ujú. su auto y después está pendiente de cuánta gente le pone el pulgar para arriba o si no está tranquilo. ¿Qué Exacto. está pasando ahí, Iván? Estoy muy ansioso porque la gente mire mi foto y me diga algo para bien o para mal. Y si por ahí nadie le pone un like o un dislike, me vuelvo loco. ¿Qué está pasando ahí? Y absolutamente, como te mencionaba anteriormente, Juan, estamos de alguna manera buscando una ciberaceptación por parte de los demás. O sea, de alguna manera yo me siento bien, me siento aceptado, me siento que pertenezco, me siento que de alguna manera valorado. Imagínate lo que estamos llegando. Si tengo una cantidad de likes o una cantidad de interacciones o corazoncitos en alguna que otra aplicación, en donde de alguna manera me siento justamente admirado, respetado, aceptado. O sea, evidentemente pasó a ser justamente una forma de pertenecer en la nueva era, ¿verdad? Entonces, de alguna manera las personas están como pendientes de sus interacciones, ¿verdad? Y están como pendientes también de alguna manera de cuánta cantidad de likes tiene, de cuánta cantidad de interacciones tiene, y eso pasa a ser como una forma de aumentar mi ego o una Ujú. forma
de alguna manera de hacerme sentir bien, ¿verdad? Entonces, de Ujú. alguna manera, eso forma parte. Y por sobre todo acá, Juan, Sí. ojo, tenemos que cuidar mucho a una población vulnerable, que son los chicos y que son los adolescentes, ¿verdad? Y Ajá. por sobre todo, entender, ¿verdad? Y explicar y admitir que no todo lo que vemos en redes sociales, Juan, es real. Claro, ¿Quién muestra una foto fea, Juan, ¿quién alza una foto fea en Instagram? ¿Quién alza una foto cuando está enfermo, claro. cuando tiene deudas, cuando no se va de viaje, cuando come algo que no es fit? O sea, es muy difícil, ¿entendés? Todos mostramos nuestra mejor cara y lo que queremos aparentar ser de alguna manera. Lo que tiene que ver con lo que hoy, cómo me ven a mí de manera exitosa, cómo me ven a mí de alguna manera aceptable, cómo me ven de alguna manera un winner, por decir de alguna manera. O sea, eso es muy interesante hablarlo y entenderlo, de que no todo el tiempo tenemos que estar bien, primero, Ujú. porque todo el tiempo, todo el mundo sale sonriendo, todo el mundo sale feliz, todo el mundo sale haciendo algo genial, y que no todo el mundo tiene que ser exitoso a la par, ni que tiene que conseguir todo a la par, ni que tiene que vivir de la misma manera los mismos procesos, Juan. Claro, Porque ahí es a veces la gente se pierde. exacto. Lo que algunos colegas tuyos en España ya llaman la dictadura de la felicidad. Estoy recontra obligado no Exacto, solamente a ser feliz, sino a transmitir felicidad, que si no lo hago me frustro. Tal vez te hayas encontrado en tus consultas exacto. con ese tipo de situaciones también. Hago de todo por ser feliz porque tengo que ser feliz y no lo consigue. ¿Te dicen eso, Iván? Totalmente, Juan. O sea, la gente se mide, se compara. Te doy un ejemplo, una persona que está entre los 25 y 30 años, que viene y habla de justamente el éxito de sus colegas, de sus compañeros, de sus pares, de que se están casando, de que tienen hijos, de que son emprendedores, etcétera. O sea, la gente se mide por lo que ve de alguna manera en redes sociales. Y eso es muy importante entender entre lo que es la vida real y lo que son las redes sociales, Juan. Ujú. Porque si no, justamente aumenta y podría ser un factor también, aparte del aumento de la ansiedad, un factor que puede influir también en la depresión, ¿verdad? O definitivamente va direccionado a lo que tiene que ver con el estado de ánimo de una persona. Ajá, ajá. Entonces ahí tenemos que estar muy atentos. Esto que vimos en algunas películas, es donde por ejemplo se lanza el desafío de sentarse a cenar en familia dejando el celular en un canastito a la entrada. Algunas familias creo que lo han intentado también. Ese tipo de cosas resulta, Iván. Son realmente juegos, entre comillas, que podemos hacer en familia con los amigos. A ver si quién se anima a dejar el celular a la entrada y venimos y cenamos sin estar en contacto 1 o 2 horas con el dispositivo. Ese tipo de cosas, ¿se recomienda? ¿Funciona o no funciona? ¿Hay que tomarlo como un juego? ¿Nadie ha conseguido estar 2 horas sin su teléfono? ¿Cómo ves ese tipo de cosas? Sería muy interesante, como siempre yo digo, Juan, las redes sociales aparecieron para conectarnos con los que están lejos, pero a veces nos aleja de los que están cerca. Sí. Entonces es muy importante tener en cuenta este tipo de actividades y cuando uno de verdad quiere disfrutar de quien está enfrente o está rodeado realmente, a veces tendríamos que dejar un poco el smartphone de lado, a no ser que sea una urgencia laboral, una urgencia familiar, etcétera. Sería bueno volver a los hábitos de conectarnos con quienes tenemos enfrente, pero cuesta, cuesta. Yo te comparto una experiencia personal. Siempre que me rodeo de amigos, tratamos justamente o nos llamamos la atención para justamente, bueno, vamos a dejar el teléfono y vamos a tomar el café y vamos a hablar, vamos a compartir. O sea, es bueno retomar eso que es sano, el mirarse a la cara, el escucharse, el prestar atención realmente a la persona, justamente, porque si no es como que no le estamos brindando esa presencialidad real también, porque estamos conectados a medias, estamos Ujú. mirando la pantalla, pero también estamos escuchando, que no digo que no se lo pueda hacer, pero a veces está bueno retomar un poco esa conexión real que tenemos con la pareja, con los hijos, en la familia y por qué no también con los amigos, ¿verdad? Claro, porque ahí me haces acordar de otra terminología que leí en ese artículo que te estaba mencionando, que es fobbing, Ujú. que es usar el Sí, celular o revisar nuestro celular en situaciones hasta peligrosas. Por ejemplo, en los semáforos,
Cuando empezamos a Sí, al escuchar conducir. bocinazos es porque el que está frente está chateando o está revisando el celular. Hay gente que inclusive mientras está conduciendo le suena el dispositivo y empieza a mirar tratando de continuar con su conducción del automóvil. Hasta situaciones de peligro se pueden dar si no controlamos esto, ¿no? Absolutamente, Juan. La cantidad de accidentes automovilísticos que hoy en día se dan tontos a veces y Sí. no tan graves por suerte, pero que se dan justamente por las personas que están justamente conectados a su pantalla o revisando el celular o atendiendo una llamada manualmente, por decirlo de alguna manera, ya que hoy en día podemos también acceder a la conexión Bluetooth, pero sí, eso es demasiado importante. O el estar caminando por una calle y no darse cuenta, Juan, que te podés tropezar, podés caer a un desnivel o incluso caerte en algún pozo en nuestras calles, podría pasar. O sea, de alguna manera tenemos que medirnos y entender que podríamos desarrollar incluso un nivel de dependencia al uso constante del celular. Y eso sí es una grave ya consecuencia del uso excesivo, ¿verdad? Y convertirse en una adicción. Decías hace rato que nadie postea cosas infelices, cosas tristes, una foto de un momento que ha pasado, pero sin embargo, Iván, he notado decepciones, no precisamente con imágenes, sino con pensamientos. Hay gente conocida mía Ujú. que a Sí, sí, veces sí, sí. escribe cosas extrañas y como uno no es experto en esto, Sí, entonces se pregunta sí, si, sí, si es sí. momento de llamarle al amigo y hablarle o dejarlo nomás. Cuando postea ciertas cositas así medio una demostración de insatisfacción o que la vida no le está sonriendo, ¿cómo detectamos cuando es algo serio? ¿Qué tendríamos que hacer? No meternos, llamarle para ver qué está pasando. ¿Cómo reaccionamos ante ese tipo de decepciones, digamos, Iván? Bueno, te aclaro un poco a lo que hacía referencia Juan. Específicamente yo hablaba por lo general de lo que vemos en las redes sociales con imagen como Instagram, Ajá, ¿verdad? Y cuando nos, de alguna manera, nos comparamos con, por ejemplo, los influencers, ¿verdad? sí. Ahora, cuando estamos hablando de una persona, en especial de esas personas, nunca van a postear algo triste, ni algo desmotivador, ni algo que tenga que ver con infelicidad, Sí. ¿verdad? Ujú. Raramente existen hoy campañas también para humanizarles un poco, ¿verdad? Y a veces mostrar cosas un poco más reales. Ahora, eso no saca que haya personas que de alguna manera hagan catarsis o cibercatarsis en las redes sociales. Llámese en redes sociales como Twitter, a veces en Instagram e incluso en Facebook. Sí. Mira, hace una semana veíamos, no sé si recordás o estuviste enterado, un chico que posteaba una foto bastante dura en el puente Remanso y despidiéndose de la vida. Sí. Pero por supuesto que tenemos que interactuar, por supuesto que es momento de, si tenemos un contacto directo, hablar con esa persona o hablarle a algún familiar cercano para que se comunique con esa persona. Ujú. Si es un amigo nuestro, te hablo en ese caso que es una urgencia y que ya no hay nada de alguna manera solapado. Ahora, cuando vemos que una persona postea, escribe o incluso alza imágenes tristes o Sí. que se subentienden o se relacionan con cuestiones así constantemente tristes o angustiantes, sería bueno un poco interactuar con esas personas y preguntarle cómo está, qué tal está y si recibimos alguna respuesta. Y hacer un monitoreo, porque sí es una constante también esa, Juan. La gente empieza a hacer cibercatarsis, le llamo yo, Sí. justamente en redes sociales. Y algunos le envían mensajes de fuerza, algunos mensajes de motivación, ¿verdad? Ujú. Relacionados a veces a religiones o algún tipo de filosofía, pero sería bueno comunicarse con esa persona para preguntarle qué tal está, qué le está pasando y si tenemos algún tipo de respuesta. Porque a veces eso, abrir ese tipo de diálogo y esa persona tiene la posibilidad de pedir ayuda, eso le puede salvar la vida, Juan. Claro, a veces noto que hay muchas señales difíciles de interpretar nomás, Iván, como que hay una especie de Sí. juego, no sé si decir juego de adivinanza, no quiero ser injusto con la gente que está pasando un momento delicado, pero Ujú, muchos optan por lanzar incógnitas que uno tiene que ir interpretando, tal ujú, parece. Son ujú. señales tal vez que salen a partir de alguien que encontró esa la manera para decir algo. Exacto, Juan. No todo el mundo puede comunicarse y recordemos que esta es una herramienta que hace que las personas que por lo general son más ensimismadas, más introvertidas y a veces con un funcionamiento o con una complejidad de comunicación verbal presencial, les sirve como herramienta de expresión. Entonces, habría que tener en cuenta eso y el que está, yo te diría, Juan, y no creo estar muy equivocado,
que aquella persona que hace manifestaciones constantes de cuestiones o de ideas tristes o desmotivadas o que tienen que ver con que la vida es muy dura todo el tiempo, probablemente esté notando algún nivel de depresión o algún nivel de angustia muy alto o estrés o lo que fuere, pero Ujú. sí de alguna manera no la está pasando bien y siempre es bueno ser escuchado o acompañado con alguien, a veces de la distancia, o incluso aconsejándole que pueda acudir a un profesional, definitivamente. Ujú. Hablando de acudir a un profesional, y con esto quiero cerrar, me queda un minutito, Iván. Somos muy propensos hoy en día a hacer todo tipo de consultas, a googlear todo, y ahí aparecen los Exacto. influencers, aparecen los canales de YouTube y lo que fuera, y tendemos a, a seguir a esas personas sin hacer un análisis Ujú. de su preparación, de su experiencia, de si lo que dice es realmente real o no, es científico o no. La recomendación sería, Iván, siempre tratar en lo posible de ir a un profesional y no precisamente conformarnos con lo que googleamos. En un minuto, por favor. Absolutamente, Juan. No podemos quedarnos con Doctor Google. O sea, porque siempre vamos a encontrar los peores diagnósticos muy angustiantes y a veces sacados de contexto. O sea, todo lo que googleamos, buscamos en redes sociales o en algún tipo de buscador, no nos va a dar una precisa justamente. Siempre que tengamos una idea o un cuestionamiento o algún tipo de sintomatología, sería bueno acudir a cualquier profesional porque tenemos a los influencers hablando a veces de nutrición, de Sí. psicología, de trastornos mentales, y evidentemente lo hablan desde su historia, desde su experiencia, pero eso es algo personal. Siempre es importante acudir a cualquier profesional cuando tenemos alguna duda sobre algún tipo de situación sobre nuestra salud física y o lo que tenga que ver también con la salud mental, ¿verdad? Ajá. Siempre es importante acudir al profesional. Correcto. Iván, agradezco tu tiempo y tu claridad siempre para con nosotros. Un placer estar contigo, Juan, y bueno, a las órdenes, Muy cuando amable, quieran. muy amable. El licenciado Iván López charlando con nosotros. Ya regresamos enseguida aquí en La Esencia. Así que a veces hay que hacer una especie de autoevaluación de cuánto dependemos de nuestro celular, esa constante necesidad de revisar quién nos dio un like, quién entró en nuestras redes, hay o no hay respuesta a lo que pedimos, nos da una señal el teléfono y ya dejamos lo que estamos haciendo para revisar de qué se trata y la mayoría de las veces es una tontería, una cosa que puede esperar. Cuando conducimos, ¿cuál es el problema en esperar un ratito y después en todo caso hacerse a un costado y ver si realmente esa llamada o ese mensaje de WhatsApp es importante o no? Dejar de revisar el celular cuando el semáforo está en rojo porque en cualquier momento cambia la luz, nosotros nos distraemos y detrás nuestro hay un montón de gente bocinando, en fin. Es hora de ver realmente cuánto tiempo de nuestra vida merece un dispositivo que, repito, llegó para facilitarnos la vida, cuántas cosas aprendemos revisando nuestro dispositivo, pero en muchísimos casos también este dispositivo puede esperar, puede quedar para después. ¿Lo conseguiremos o nuestras ansiedades no lo van a permitir? Hasta la próxima aquí en La Esencia.